vamos a invitar a Santiago Maggiotti, Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, a Diego Giuliano, Ministro de Transporte de la Nación. También nos va a acompañar Mauricio Sonis, presidente de la Comisión Ferroviaria, y el presentador de este panel será Juan Castelli, prosecretario del Interior de la Cámara Argentina de la Construcción. Ya están ingresando a este escenario y dejamos entonces en la voz de Juan Castelli las presentaciones. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y agradecer fundamentalmente la presencia del ministro Maggiotti y del ministro Giuliano. Vamos a compartir juntos este tema y en la organización de esto iba a comenzar transporte a través del ministro Giuliani y luego seguiré con el ministro Maggiotti yo personalmente. Así que adelante, Sony. Bueno, Diego Giuliano es rosarino, docente universitario, abogado, doctor en Derecho Constitucional y escribano. Fue secretario de Transporte de la Nación y subdirector ejecutivo de la CNRT. Hoy es el ministro de Transporte de la Nación. Tiene bajo su órbita el sector ferroviario, aéreo, portuario y automotor. Su cartera lleva adelante más de 500 obras en las 23 provincias argentinas y la ciudad de Buenos Aires, de las cuales ya se finalizaron 200. Entre los hitos de gestión se destaca la creación del ente de control y gestión de la vía navegable troncal, que le permitió a las provincias costeras recuperar la voz y voto sobre lo que ocurre en la hidrovía. También se inició la unidad de negocios Aerolíneas Argentina Cargo, para volver a operar el segmento de carga aérea en la Argentina. Se reactivaron 20 servicios ferroviarios y se recuperaron 3.000 kilómetros de vías, devolviéndole el tren a 75 localidades a través de 10 servicios de larga distancia, un servicio internacional y 9 servicios regionales. Bueno, vamos a hacer unas preguntas. ¿Cómo el transporte puede aportar valor a la construcción? Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Un verdadero gusto participar de esta convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción. Hemos venido cada año y es un ámbito propicio para no solamente contar lo que sucede en el ámbito de la obra pública vinculada al transporte, sino también de definir algunas líneas de trabajo y rumbos que estamos llevando adelante, en este caso en el Ministerio de Transporte de la Nación, en relación con las provincias, con los municipios, y que tiene que ver juntamente con esto, ¿no? Con cómo el efecto dinamizador de la obra pública se transforma en una política de Estado, que es el diseño inicial que hemos tenido como una prioridad de nuestra gestión de gobierno, es decir, la obra pública, entendiéndola como ese factor que en cada provincia, en cada región, en cada territorialidad, dinamiza, fortalece todo el sistema económico. Y por supuesto que hablamos de obra pública desde la perspectiva del transporte, que no es lo mismo que la obra pública desde la vivienda, ni desde la obra pública en general, sino que tiene que ver con una política de transporte que cuando me toca a mí, como decías bien, en el momento inicial de este gobierno, me toca como CNRT, pero en realidad me toca con el ministro Mario Meoni avanzar en lo que era este proyecto. Este proyecto y el planteo de cómo hacer que la obra pública sirva a la construcción o la política de transporte sirva a la construcción. Nosotros desde el comienzo observamos que, por ejemplo, en materia de costos logísticos y de disminución de fletes, el ferrocarril tiene una importancia central, porque el ferrocarril en el mundo entero reduce entre el 33, 35 al 40% el costo de lo que significa el transporte, el flete. Y esto la Argentina lo necesita. Somos el 8º país del mundo en extensión territorial y necesitamos de esa multimodalidad. Con lo cual, cuando hablamos, por ejemplo, del transporte vinculado a la construcción,
uno mira y cómo ha evolucionado la carga de los materiales de la construcción, la piedra, la arena, el cemento, la cerámica, en el sistema ferroviario. Tenemos un aumento de más del 107%. La piedra y todos los materiales calcáreos de Córdoba, la cerámica de Salta, todo lo que es la arena y la producción de cemento de la provincia de Buenos Aires se transporta cada vez más por los trenes argentinos. Y eso reduce costos y disminuye sobre todo lo que es el impacto del flete sobre el modelo productivo. Y el modelo y la política de transporte que se diseñó en nuestra gestión tiene que ver con eso. Primero, con justamente bajar esos costos, y segundo, con el tema de la multimodalidad del transporte, es decir, la necesidad de que dialoguen el barco con el camión, con el avión, con el tren, y buscar un círculo cada vez más virtuoso de esa complementación del transporte que hace a la producción, que hace al trabajo, que hace a la construcción. Muy bien, yo ahora tengo una pregunta que son dos preguntas. ¿Cuáles fueron los principales desafíos que encontraron para impulsar el desarrollo del tren de carga? Y dentro de esa pregunta, si se puede hablar un poco de qué está pasando con el Circunvalar Santa Fe y el crédito CEMEC de China. Bueno, en cuanto a lo que es los trenes de carga, y nosotros remarcamos la idea de la política pública de transporte, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos tenido un comportamiento de inversiones que no ha sido continuo en la Argentina, y eso es un problema. Es decir, cuando se decide una política pública, lo importante es que tenga continuidad, inversión, inyección permanente de recursos. Y si ustedes miran cómo ha sido la evolución de la inversión ferroviaria en la Argentina, van a ver que en el 2005, 2004, estaba en un piso de 10 millones de dólares anuales, pero que llega al final del gobierno de la doctora Kirchner en 1.200 millones de dólares de inversión ferroviaria, de 10 millones a 1.200 millones de dólares. Luego en el 2016 continúan los financiamientos chinos, sobre todo, sobre el Belgrano Cargas 1, Belgrano Cargas 2, pero luego hay un desmoronamiento de la inversión ferroviaria, eso está en todos los datos estadísticos, son datos objetivos, que la verdad que es muy complejo remontar, es muy complejo remontar. Hoy el ferrocarril tiene los dos modos, el de pasajeros. A mí cuando me tocó llegar al Ministerio de Transporte, lo primero que me dijo el ministro actual de Economía, Sergio Massa, él era presidente de la Cámara de Diputados, la necesidad de espejar los 9 trenes, 8 trenes en realidad metropolitanos que tiene el AMBA, espejarlos en el interior del país, y generamos 9 sistemas ferroviarios metropolitanos de cercanía, en el Gran Salta, como se denomina el tren, el de Córdoba, el metropolitano de Córdoba, el tren de las Sierras, el tren del Valle en Neuquén, el tren de cercanía de Rosario Cañada de Gómez, el tren de cercanía de Santiago del Estero, Fernández, La Banda, es decir, generamos 9 trenes, y eso mejoró muchísimo todo lo que significó la inversión ferroviaria, la industria ferroviaria, el ferropartismo, los talleres, empieza a mover la rueda ferroviaria. Y en cargas, el Belgrano Cargas. En realidad en cargas, y vos me hablás del tema de China, nosotros estuvimos con el ministro de Economía en China hace muy poco tiempo, y hay 4 proyectos que son esenciales y que tienen que ver con los nuevos flujos de intercambio que tiene la economía del país. El país va mutando, no estamos en la centralidad del siglo XIX y XX, estamos con Anielo y Vaca Muerta y el tren norpatagónico a Bahía Blanca. Es un proyecto importantísimo que ya tiene financiamiento hacia adelante. Estamos con el tren, el Urquiza, el tren de cargas Urquiza, que llega hasta Paraguay y va a Encarnación, por supuesto. El tren, el Belgrano, que es el tren argentino Cargas Belgrano, que va de Rosario y llega hasta Salta y hace toda la bifurcación, la conexión con Bolivia, y el tren San Martín, que es el tren Buenos Aires, que atraviesa la provincia de Buenos Aires, pasa por Santa Fe en Rufino y va hasta
Palmira. Y ese es otro tren de cargas que hay que profundizar. Es decir, las nuevas mutaciones del propio sistema económico, el triángulo del litio en el norte, Vaca Muerta, la segunda reserva de gas del mundo. Esto requiere infraestructura, requiere provisión de materiales, construcción, obra pública. Y la Adenda 5, por ahí no sé si es un tema que todos manejamos, pero es el último tramo del financiamiento chino, que es un contrato vigente, y que hemos podido firmar la continuidad del plazo para poder cumplimentar esta última fase, que son 860 millones de dólares. Mientras tanto, hay que hacer el puente de transición hasta que quede definitivamente ya el desembolso de la Adenda Quinta en la Argentina. Hemos terminado la Adenda 4 con ferrocarriles, con Martín Marinucci, con Trenes Argentinos Infraestructura, ADIF y SOFCE, ADIF en este caso, con lo cual estamos justamente en tramo de continuar algo que es muy importante, que es la finalización de un proyecto que tiene inicio y fin en la Argentina y que, le diría, baja mucho costo y permite que el productor agropecuario, que el que tiene una pyme, el que fabrica, el que construye o produce en el interior del país profundo, se vincule con la vía navegable troncal y genere, obviamente, menores costos logísticos. Muy bien. Bueno, la última pregunta. ¿Qué espera del próximo gobierno en cuanto al transporte? Bueno, es una pregunta interesante, ¿no? Lo primero que uno espera es que tengamos una continuidad en las grandes políticas del transporte, que no se produzca lo que en la Argentina es un electrocardiograma, en donde algunos piensan que un modo puede estar por encima del otro, el aéreo respecto del fluvial y marítimo, el fluvial y marítimo respecto del camión. Acá hay muchos mitos en este tema. Está el mito de que el camión compite fuertemente con el tren y que entonces confrontan, y la verdad que uno se encuentra con los representantes gremiales incluso de cada uno de los sectores, y este mito es mito, porque tienen que encontrar su escala. Cada modo tiene su escala. El modo automotor de carga es la escala de los 300 kilómetros, los 400 kilómetros, después ya no es competitivo, y luego el modo ferroviario en los 1000 kilómetros es fuertemente competitivo, y el modo aéreo en el país, que es el octavo en extensión territorial del mundo, es imprescindible el modo aéreo. Por eso con Aerolíneas Argentinas ya estamos en el tercer avión de carga. Hemos inaugurado el renglón cargas de Aerolíneas, sobre todo con microcomponentes, frutas finas y todo lo que significa la carga propia aérea. Entonces, lo primero, la multimodalidad, es decir, la posibilidad de este diálogo entre los modos. El tren, el automotor, sobre todo en un país como el nuestro que tiene la vía navegable troncal, que es una gran ventaja comparativa respecto de, es la tercera del mundo, después del Volga, el Mississippi, el San Lorenzo, esta es la tercera del mundo. Permite que barcos oceánicos perforen territorio argentino y lleguen cerquita del que produce y trabaja en cualquier parte del territorio, 7 provincias. Hemos construido un ente nacional en donde participan las provincias, como vos anunciabas. Es decir, las provincias tienen voz y voto, y es hora que las provincias tengan voz y voto en algo tan esencial. Entonces, este diálogo, este intercambio, este multimodalismo y esta intermodalidad, que es la necesidad de encontrar una unidad de carga para los 4 modos, el gran desafío argentino de los próximos tiempos, es lo que uno espera que continúe, con una lógica de producción, no de especulación, con una lógica de un país que entre en la productividad y que de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia abandone las inversiones, que significa retroceder, que significa mutar hacia un modelo centralizado, recesivo muchas veces. Tenemos problemas, por supuesto que todos sabemos que tenemos problemas, uno de ellos es la inflación, pero el rumbo de la Argentina, en este caso, tiene que ser muy clara. En la inflación, que hoy es un problema en el mundo, a distintas velocidades, digamos, uno la puede transitar en terapia intensiva, inmovilizado, o la puede transitar con una especie de tratamiento ambulatorio, con crecimiento, y sobre todo con empleabilidad, y sobre todo con saber cuál es la manera de curarlo. Y la manera de curarlo es crecer todos los días y poner todo para crecer y no retroceder y ajustar
haciendo más chico al país todos los días con políticas que son bastante antiguas en el mundo académico y ni te cuento en el mundo práctico de la vida política. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en nuestra convención. Gracias a ustedes. Castelli. Gracias. Bueno, ahora nos toca presentar y darle la bienvenida al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti. Una breve reseña: es licenciado en Economía, magíster en Políticas Públicas, ha sido intendente desde el 2011 de su ciudad en Navarro. A fines del 2020 pidió licencia para asumir el cargo de secretario de Vivienda, siendo el funcionario que acompañó a la gestión del ingeniero Ferraresi al principio. Y a partir de octubre del 2022 pasó a ocupar el cargo de ministro. En el acto de su asunción dejó expresado cuál es su pensamiento respecto a la construcción de vivienda y de la importancia para el país. Si no me equivoco, lo tengo entrecomillados y fue su discurso. En el momento de asumir ya se habían construido más de 60.000 viviendas, se habían entregado 140.000 y se habían otorgado 71.000 créditos hipotecarios. Pero, por otra parte, afirmó que la vivienda es importante no solo para generar un techo para las familias, sino como herramienta de movilidad económica y de generación de empleo. Obviamente que compartimos estos conceptos y en función de esto le pedimos que nos cuente cómo está hoy el Ministerio y cuál es el desarrollo de los distintos planes de vivienda y las políticas respecto a los créditos hipotecarios. Después de su presentación tenemos algunas preguntas de la actividad y del día a día. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar hoy acá en la convención. La presentación la voy a pasar rápido, pero primero contarles, la primera vez en la historia de Argentina que hay un ministerio que se encargue del desarrollo territorial y del hábitat, en definitiva de la vivienda. Una de las premisas cuando se crea el ministerio era que quien lo ocupase estuviese pensando diferentes programas que tienen que ver con la posibilidad de tomar a la vivienda como una política pública desde el Estado, si bien está garantizado en la Constitución. Eso que dice en letra fría la Constitución hay que llevarlo a la práctica como una política pública del Estado. Les decía de poner en valor el derecho a la vivienda. ¿Cuáles son los desafíos que tiene nuestro país? El 94% de la población de Argentina es urbana. Tenemos 3,5 millones de familias con déficit habitacional y la vivienda consume el 28% de la energía del sector residencial. Lo dividimos como en 3 conceptos. Para poder tener acceso a una vivienda desde el Ministerio, en trabajo en conjunto con las provincias y los municipios, lo primero que hay que hacer es planificar y ordenar el uso del suelo en cada una de las regiones, en cada una de las provincias. La segunda cuestión es lograr ciudades que sean sostenibles, utilizando nuevas tecnologías y construir viviendas que sean amigables al ambiente. Y el final, que tiene que ver con los financiamientos internacionales principalmente, es lograr la infraestructura de servicios y equipamientos comunitarios, sobre todo en aquellos lugares donde hay asentamientos humanos, en donde hay que llegar con los servicios. Rápidamente, estos son los diferentes programas que quienes están acá y trabajan con las provincias y los municipios los conocen. Nosotros cuando llegamos al gobierno encontramos un montón de viviendas que estaban paralizadas. Claramente la política pública de vivienda no era una prioridad en el gobierno anterior y esto creo que es importante destacarlo, y sobre todo en este año, que es un año de definiciones o decisiones hacia dónde queremos ir como país. Nosotros entendemos que los recursos que se ponen en la construcción de vivienda no es un gasto del Estado, sino es que es una inversión. Una inversión, como vos bien decías, Juan,
no es solamente para esa familia que va a acceder a una casa propia, sino el empleo que se genera de manera directa en los albañiles o en los oficios que trabajan en esa casa, sino también el empleo indirecto, que lo decía muy bien el ministro, de dónde viene la piedra, de dónde viene el cemento, de dónde viene la cerámica, de dónde viene el hierro. Tiene un potencial enorme a la hora de generar trabajo directo e indirecto. Y cada peso que se pone en la construcción de viviendas se transforma en 2.23 pesos con el movimiento económico, por lo tanto genera reactivación económica en donde se lleva adelante la construcción. Cuando asumimos el desafío era llegar a las 264.000 soluciones habitacionales. Hoy estamos, si uno suma, ¿qué es una solución habitacional? Es la construcción de vivienda, es conectar a las viviendas a los servicios, es generar que llegue la cloaca, que llegue la energía, que lleve un espacio público. Hoy ya pasamos en ese número más de 350.000 soluciones habitacionales. ¿Por qué? Porque en los barrios donde llegamos, sobre todo con financiamiento internacional, en todas las provincias se conectan a los servicios básicos mucha cantidad de viviendas. Hoy hemos entregado, bueno, se entregó, pero igual les voy contando. Hoy entregamos ya casi 115.000 viviendas, 115.000 llaves a familias argentinas que lograron tener su propia vivienda, y el día 5 de julio vamos a estar entregando las llaves 115.000 particularmente, y tenemos más de 120.000 viviendas en construcción, con una distribución muy federal. Nosotros sabemos que quien que conoce el territorio normalmente es quien lo gobierna, que son los gobernadores y los intendentes, y las viviendas hay que construirlas no donde hay un terreno, sino que construirlas donde hay empleo. Digo, al principio nos costó que las provincias nos presentasen terrenos porque veníamos de una gestión que había paralizado todas las viviendas, y la verdad es que no muchas provincias se querían comprometer con lotes con servicios porque no sabía si la construcción de vivienda iba a ser una política pública que iba a tener el financiamiento necesario. En esta distribución federal, el 40% de las viviendas entregadas y viviendas en ejecución se encuentran en el Norte Grande. Y hemos entregado viviendas desde La Poma en Salta hasta en el impenetrable Chaco, o en Ushuaia, Tierra del Fuego. A lo largo y a lo ancho del país se están construyendo viviendas. Lo que tiene que ver con viviendas sostenibles, todas las viviendas que se construyen, ¿qué modificamos con la llegada del gobierno? Nuestro gobierno no financia más viviendas sociales. Nuestro gobierno financia viviendas dignas, viviendas que tengan dimensiones mínimas en los ambientes, en las habitaciones de 3 metros por 3 metros y medio mínimo. Los pasillos internos tienen que tener como mínimo 1 metro de ancho. Las puertas internas tienen que tener como mínimo 80 centímetros. Esto tiene que ver con que la vivienda, con la ayuda de la construcción de vivienda que hace el Estado, tiene que ser una vivienda que pueda ser vivible y que pueda ser ampliable. Y por sobre todo, cuando uno pasaba por vivienda social o por barrios de viviendas sociales, uno las identifica rápidamente porque todas las viviendas son muy chiquitas, y cuando hay una vivienda grande es porque dentro de esos programas un porcentaje de las viviendas tienen que ser para familias con alguna persona con discapacidad, y por lo tanto tenía que tener otras dimensiones. Entonces, desde el Ministerio lo que nosotros exigimos son las características mínimas, pero después el tipo de material que se utiliza para la construcción y el diseño corre por cuenta y orden de la provincia y o del municipio. En lo que tiene que ver con la planificación territorial, también trabajamos en la generación de lotes con servicios y en el trabajo en conjunto para poder llevar adelante las ordenanzas de zonificación en cada uno de los municipios. Hay una discusión que es muy importante, es que ese paso de una tierra rural a una tierra urbana, uno, la experiencia como intendente, cuando recién asume, viene alguien que quiere hacer un loteo y uno se pone contento porque dice, bueno, va a haber más lote, va a bajar el precio, y la verdad que lo único que no va con la regla del mercado son los lotes. En realidad, cuando uno genera más lotes, lo que se corre es la frontera de valor. Entonces, a partir de ahí, esa firma del intendente o del gobernador hace que esa tierra se multiplique por 10 o por 15 veces su valor. Por lo tanto, ahí es donde
con el trabajo en conjunto y la capacitación y la generación de nuevas leyes y ordenanzas, nosotros le aportamos los técnicos a las provincias y a los municipios para que esas ordenanzas, cuando se autorizan los loteos, un porcentaje de los lotes que se generen queden dentro de los bancos de tierras municipales o provinciales, en donde poder construir después las viviendas que financia el Estado. Por otro lado, en lo que tiene que ver con financiamiento internacional, que tiene que ver con el Banco Mundial, con el BID, con el Promeva, con el BIRF, siempre se trabajó sobre asentamientos ya establecidos. Nosotros logramos, en un préstamo que estamos firmando con el Banco Mundial ahora, que además de poder llegar con los servicios básicos a esos barrios humildes, que nos permitan generar lotes con servicios, poder planificar el suelo antes de que la gente se pueda construir su vivienda y entregarle a esas familias, que son las que más vulnerabilidad tienen, un lote con una escritura y con todos los servicios básicos planificados por el Estado. Cuando el Estado no planifica, la gente se planifica sola, y cuando se planifica sola, todos sabemos que los que tienen más poder económico, los ricos, van a los country, y los más pobres van a las veras de los arroyos o a las veras de las vías. Entonces ahí es donde tiene que estar el Estado planificando. Y acá una cuestión que es importante destacar, el financiamiento que hace el Ministerio tiene que ver mucho con el trabajo de cada ente ejecutor, de cada provincia. Y la verdad que no para todas las provincias el acceso a la vivienda es una prioridad. Hay provincias de una región o de otra que claramente se puede comparar cuáles son los gobernadores que están preocupados por la construcción de vivienda y cuáles son los gobernadores que creen que todo lo soluciona el mercado. Y la verdad que nosotros sabemos que cuando las cosas que quedan en manos del mercado, el mercado lo que busca es la rentabilidad económica y el Estado lo que busca es la rentabilidad social. Ahí es donde vamos a ver. No terminó de pasar la presentación porque se quedó trabada, pero estaba claramente identificado por provincia cuántas viviendas se estaban construyendo, cuántas viviendas se habían entregado, y ahí se puede ver cuáles son los gobiernos que priorizan el acceso a un techo propio. Bueno, ahí empezó a pasar. Ahí está. Hoy es nuestra convención, es nuestro día más importante. Hay muchas empresas, pymes del interior del país que están presentes y otras que están conectadas, así que inevitablemente le tenemos que consultar sobre las realidades que estas empresas pymes, que son las que normalmente construyen las viviendas, tienen algunas dudas que sabemos que usted ha tenido reuniones con nuestro presidente y con nuestras comisiones de vivienda, pero creo que es el momento oportuno para que todos lo podamos escuchar a través de sus palabras. Frente a este año tan particular, el financiamiento para la terminación de las viviendas que están en construcción, ¿está garantizado? Hoy tenemos el financiamiento garantizado, queremos llegar a fin de año. Les decía que vamos a entregar en los próximos días la llave número 115.000, queremos llegar a diciembre de este año habiendo entregado 150.000 viviendas a familias argentinas. Está garantizado, venimos trabajando lo que tiene que ver con las provincias a través del fideicomiso del vice, pero también está garantizado lo que tiene que ver con el financiamiento que llevamos adelante en los desarrollos urbanísticos de Procrear y en lo que tiene que ver con lotes con servicios en el fideicomiso del Procrear. Esas obras que están en ejecución tienen garantizado el pago de los certificados. Gracias. El otro tema que de alguna manera nosotros escuchamos a nuestros asociados y algunas jurisdicciones es las distintas normas que el Ministerio ha ido tomando.
En aquellas jurisdicciones donde existe algún problema de costos, ¿el Ministerio autoriza o a pedido de las jurisdicciones el cofinanciamiento, o sea, el acompañamiento al recurso que dispone la Nación para la construcción de las viviendas? Sí, cuando generamos los programas, al principio no se permitía el cofinanciamiento porque veníamos de experiencias. En muchos programas teníamos de viviendas paralizadas en donde por ahí se había paralizado la vivienda porque la primera etapa que tenía que poner el ente ejecutor no se había cumplimentado. En ese momento no se permitía. Hoy, después de la realidad de, como decía el ministro, del número de inflación y algunas otras cuestiones, en el trabajo en conjunto que hacemos con el Consejo Nacional de Vivienda, a través del pedido de ellos se logró sacar la resolución, llevar adelante una resolución en donde las provincias pueden cofinanciar con el Ministerio la construcción de vivienda. En muchos casos y en muchas provincias han sacado leyes que actualizan el valor de la construcción de vivienda y nosotros en ese caso, ante los pedidos, no hemos tenido dificultad, ya sea en una licitación, cuando el monto excede el monto máximo financiable por el Ministerio, el ente ejecutor puede pagar la diferencia si así lo solicita, o en viviendas que están llevándose adelante por diferencias de costos o por cualquier otra de las variables, hay provincias que lo están pagando esa diferencia. Gracias. Otro de los, no sé si planteos, pero por lo menos conversaciones que hemos tenido en las reuniones internas, es la dificultad que el sistema en el inicio de las licitaciones imponía como un plazo de obra que creemos que era un tanto exiguo, y hoy bastante empresas tienen dificultades en cumplimentar estos planes de trabajo, con la implicancia que eso lleva al congelamiento del sistema de reajuste. Y bueno, en esta, no sé si controversia, pero cambio de opiniones entre las jurisdicciones y supuestamente el Ministerio, por eso hoy es bueno escucharlo a usted. Las jurisdicciones dicen que se requiere de una reglamentación nacional para otorgar las ampliaciones de plazo y bueno, insisto, nada mejor que escuchar a usted si está dispuesto el Ministerio a otorgar estas ampliaciones y normalizaciones de plazo a fin de no tener congelamientos que lleva al peligro de la terminación de las obras. Sí, veo que hay algunos ministros con quienes hemos trabajado de estos temas. Cuando la obra se cae de curva, deja de tener actualización de precios. Así es. Y cuando algún ente ejecutor no manda, a partir del segundo certificado de obra, desde el Ministerio se le manda una nota para preguntar en qué situación se encuentra esa obra, porque para nosotros sería una obra paralizada. A partir de esa caída de curva, los entes ejecutores pueden pedir la ampliación de obra. Y hoy se están dando. Sí hubo una realidad a fin del año pasado, con muchas obras que se habían autorizado en la llamada licitación en marzo o abril del año 2022 y que era cercano a noviembre del año pasado y todavía no habían comenzado las obras. Antes de comenzar la obra era imposible tirar el plazo, se habían pasado 4 meses o 5 de que se le había dado la autorización y no habían iniciado. Lo que nosotros siempre le decíamos es, arranquen la obra, cuando esté la primera inconveniente, se amplía el plazo, pero antes de comenzar en una licitación que todavía no comenzaste, ya no podés poner un plazo de 18 meses. Pero hoy se están trabajando, de hecho nosotros le hemos mandado notas a algún ente ejecutor que viene atrasado con obras, que está fuera de curva y que muchas veces el empresario o el pyme plantea cómo haría para ponerse en curva, que para nosotros el ideal es que la obra no se termine, que no se redetermine de otra manera, que no sea ampliando los plazos y no perdiendo esa posibilidad de actualización de valores. Bueno, sí, gracias. Tenemos que cerrar, pero creo que amerita
teniendo al ministro y muchas empresas interesadas, la última pregunta. También en nuestras reuniones hemos escuchado algunas empresas y algunas jurisdicciones diferencias en los tiempos de plazo de pago de los certificados de obra. Está claro que nuestros contratos están con las jurisdicciones y quien gestiona ante el Ministerio obviamente son las jurisdicciones. ¿Se puede encontrar algún mecanismo que permita, junto con las tramitaciones que tienen que hacer las jurisdicciones, homogeneizar estos plazos de pago? Que hay jurisdicciones que cobraron, por ejemplo, abril, otras terminaron de cobrar febrero, digamos. Uno no termina de saber si, o por lo menos la mayoría, no termina de saber si esto es un problema de tramitación municipal o provincial en el atraso de enviarle a usted la documentación nacional, la documentación de la obra. Queríamos saber si podíamos encontrar algún mecanismo como para agilizar esto y, bueno, en qué manera podemos colaborar. Bueno, ahí nosotros trabajamos con el Consejo Nacional de Vivienda, que de hecho el jueves y viernes se realizan misiones que van a estar todas las provincias. En lo que tiene que ver con los certificados, nosotros no tendríamos que tener certificado de febrero no pago, porque hasta marzo, abril estarían todos pagos. Sí, lo que nos pasa en muchas ocasiones es que el ente ejecutor manda 2 o 3 certificados juntos. Por ahí la empresa presenta en el ente ejecutor el certificado de un mes, ese certificado tiene modificaciones que se piden desde el Ministerio porque tiene algún error, se tarda en cumplimentar esos errores o corregir esos errores y muchas veces se junta con el certificado siguiente. Pero ante la duda, bueno, ahí estuvimos hablando, de hecho el jueves vamos a tener una reunión con los entes ejecutores, con el Consejo Nacional de Vivienda y con la Cámara para ver cómo podemos reactivar ese diálogo, cómo podemos hacer más fluido ese diálogo y esas preguntas para ver por qué se demora un certificado. Muchas veces ustedes presentan un certificado en los primeros 5 días del mes, pero a nosotros al Ministerio por ahí nos llega a fin de mes el certificado, y porque nos presenten el certificado no quiere decir que ese certificado ya se paga, porque a veces se encuentran errores que son menores, pero que los tienen que corregir para poder cumplimentar el pago. Y eso, en muchos casos, es una de las mayores... ¿Cuáles son las consecuencias? Que se retrase más de 60 días el pago de los certificados. El Ministerio, a mes vencido, en 40, 45 días debería estar pagando. Si bien antes pagábamos a los 20 días, en 40 o 45 días estaríamos pagando la obra. Pero me parece, para terminar con esto, me parece que es importante destacar 2 cosas. Hoy tenemos, como decía, 120.000 viviendas en construcción. El 20-25% de esas viviendas se construye con Procrear, que no tenemos problema de fondos. Sí es una realidad que años anteriores el Procrear particularmente tenía mucho dinero invertido en diferentes oportunidades y ese vínculo por ahí generaba que quien construía o se inscribía en la licitación sabía que estaba la plata garantizada. Hoy, al día de hoy, no tenemos retraso en el pago de los certificados, pero ese vínculo, por ahí alguno le dice que no está garantizado la plata para pagar el certificado a fin de mes. Lo que le digo es, nosotros, como en la mayoría de las viviendas la estamos construyendo a través de los entes ejecutores, que son las provincias y los municipios, y es donde está la mayor cantidad de pymes del sector trabajando con cada una de las provincias, porque en realidad las licitaciones son con las provincias y los municipios, los contratos no con el Ministerio. Van a ver que por ahí van más recursos porque de las 120.000 viviendas, más de 90.000 se están construyendo con las provincias y los municipios, pero en el Procrear no hemos tenido y no tenemos atraso. Todos los certificados se están pagando al día, que esta es una de las preocupaciones, sobre todo de las empresas más grandes, que son seguramente las que más empleados tienen, pero los recursos para pagar esas obras que están en marcha están garantizados. No vamos a firmar nada que no tengamos los recursos disponibles para poder pagar los certificados de obra, porque sabemos que una obra que comienza es generación de empleo y si la obra se para es un problema futuro.
Bueno, muchas gracias. Tengo el cartelito de cerrar porque nos hemos excedido en el tiempo, pero bueno, queremos agradecerle la presencia del ministro de Transporte, Diego Giuliano, y la suya, licenciado Maggiotti, y bueno, te agradecemos de usted la invitación al Consejo Federal de la Vivienda y ahí estará representada la Cámara. Muchas gracias. Gracias, Juan.